todos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial cómo hacer una armadura Saiyan, y como en este caso tenemos mucho que hacer, vamos al grano. Para hacer la armadura, nosotros usamos goma eva de 5 milímetros de grosor. El siguiente paso fue pasar los patrones a goma eva. Aseguramos el patrón con unas agujas para que al dibujarlo pues no se nos mueva. Y nos servimos de un rotulador, un permanente, un bolígrafo, lo que queráis, para trazar la silueta de la pieza. Al final yo usé un permanente pues porque el bolígrafo se secaba y no dibujaba bien. También marcaremos con una línea los puntos donde acaban los detalles del relieve de la armadura. Ahora pasamos a quitar las agujas y ya tenemos el primer patrón transferido. Seguimos el mismo procedimiento para la pieza de las sombreras, para lograr el otro patrón. No os olvidéis de marcar los puntos importantes también en esta pieza. Cuando tengamos que hacer el relieve y los detalles en goma eva, estas marcas nos servirán para saber dónde se deben colocar con exactitud. Tomamos unas tijeras y recortamos la silueta dejando un poco de margen. La forma exacta se recortará más tarde usando un cúter. Y aquí estoy ahora con el cúter, y con mucha paciencia voy cortando las piezas lo más exacto posible. Yo he colocado unos periódicos porque no tenía nada más, pero mejor que uséis una superficie dura y que podáis rayar si no queréis destrozar la mesa. Es importante cortar siguiendo la línea por la parte interior. Como podéis ver, con un bolígrafo remarco los puntos que había hecho en el paso anterior, ya que al cortar con el cúter, si los hemos hecho muy pequeñitos, los perderemos y no sabremos dónde los hicimos. Repetimos exactamente el mismo proceso para la pieza de los hombros. Ahora que está cortado podéis ver un poco más el resultado que da, hacer el patrón en plano para que luego lo podamos doblar y que se nos quede la pieza con volumen. El siguiente paso será pasar todos los detalles que forman el relieve de la armadura a goma eva. Para hacerlo recortamos con unas tijeras el dibujo que nosotros hicimos de este relieve. Lo debemos hacer con cuidado ya que tiene que salir una sola pieza. Aquí podéis ver el borde exterior que pasaremos a goma eva. Y como siempre se repetirá el proceso para la pieza de las sombreras. De nuevo tened cuidado ya que esta también tendrá que ser una sola pieza. Ahora bien, las líneas estrechas que ven en diagonal, tanto en la parte frontal como en la de la espalda, que separan el pectoral de la parte de la ala de la hombrera, las hemos cortado ya que usaremos una goma eva de un grosor diferente para hacer estos detallitos. Continuamos ahora pasando este relieve a la goma eva del mismo grosor, tanto en la pieza del torso como en las sombreras. Aseguradlo también todo con agujas y lo marcáis con un permanente. Podéis pensar que aquí estamos malgastando mucha goma eva, pero nosotros los trozos sobrantes los guardamos para hacer otras piezas pues de otros proyectos. Nada va a la basura. Pasamos a recortar este relieve con unas tijeras y más tarde con el cúter. Vamos, lo mismito de antes. Y llegó la hora de pegar este relieve. Para ello os recomiendo, por no decir que si pudiera os obligaría, a usar cola de contacto y no cola caliente de la de pistola. La cola de contacto da un extra de seguridad para que la pieza no se desenganche, además de que es flexible. Y por último, y muy importante, como la pieza va a ser deformada con calor, os evitaréis que al calentar la pieza la cola de pistola se vuelva a derretir y se os mueva todo o os pasen cosas extrañas, que está comprobadísimo eso. Para hacer este paso nos servimos de las marcas que hicimos antes con el rotulador. Encajamos el relieve en estas marcas y lo enganchamos con unas agujas. Yo lo repaso con un bolígrafo para saber dónde tengo que colocar la cola de contacto. Aplicamos la cola de contacto en las dos superficies. Esperamos a que la cola seque y que al tacto no lo notemos pegajoso ni nos enganchemos. Tened mucho cuidado porque solo tendréis una oportunidad. La cola de contacto pega muchísimo. En nuestro caso decidimos no pegarlo todo de golpe e ir por partes para no cometer ningún error. Si os fijáis, hemos cortado las tiras de goma eva, que en la imagen se puede ver de color blanco, de un grosor más finito y las hemos pegado. Estas son las tiras que separan los pectorales de las alas de las sombreras y que habíamos recortado y reservado previamente. Seguiremos con los detalles. Esta vez se trata de transferir las líneas de la espalda y las del semicírculo del torso con un lápiz. También haremos lo mismo con las de las sombreras. Simplemente queremos marcarlas a la goma eva para poder darle relieve más adelante. Hay un paso que no está grabado porque fue una decisión repentina. Decidimos que queríamos dar un poco más de volumen solamente en el relieve que se encuentra más cerca del cuello. Además, también colocamos otra tira de relieve por debajo de las sombreras. Esto lo hicimos para conseguir más volumen y que en el momento de lijar con la Dremel pudiéramos conseguir un acabado más fiel al original, ya que los relieves del cuello y de las alas son más gruesos. Con esto concluimos la parte del tutorial referente a cortar la goma eva y enganchar los detalles. Ahora damos paso a lo más importante, darles forma. Para ello nos vamos a servir de la Dremel. Podéis intentar pulir con papel de lija, pero yo no os aseguro que el resultado vaya a ser el mismo. Así que con ella, mucha paciencia y en un área ventilada, usaremos la máquina para dar forma redondeada a todos los detalles. Queremos que la pieza
pierda esa sensación tan cuadrada que le da la goma eva sin moldear. Una vez tenemos todos los bordes redondeados, nosotros decidimos hacer el patrón para la pieza del taparrabos y las piezas laterales. Este patrón es muy fácil de hacer. Se mide la distancia entre el semicírculo del torso, lo que vendría siendo el diámetro, y se dibujan estos dos puntos en un papel cuadriculado que previamente hemos enganchado con cinta de pintor. También mediremos, en la persona que va a llevar la armadura, la distancia desde el semicírculo hasta donde queremos que llegue la pieza delantera. En nuestro caso, por encima de las rodillas. Lo marcamos en el papel y unimos los puntos dándole forma ovalada. Una vez tengamos el patrón listo, lo pasaremos a goma eva, siguiendo el mismo procedimiento que estoy usando en todo este vídeo. La goma eva usada para las piezas del taparrabo es toda del mismo grosor que el de la armadura y reciclada de los trozos sobrantes. Continuamos colocando la unión de la pieza del torso. Podríais usar diferentes métodos, por ejemplo, imanes, hebillas, enganches de clic, lo que vosotros creáis que os va a funcionar mejor, pero nosotros decidimos usar una cremallera blanca. Esta cremallera, una vez nos aseguramos que las medidas eran correctas, se enganchó con cola de contacto. Para ello no importa si la cremallera es más larga que la pieza de la armadura, porque más tarde la podemos cortar y rematar con hilo y aguja. Lo que sí que debéis tener muy en cuenta es que debéis enganchar la cremallera muy pegadita a la parte inferior, dejando que la parte sobrante sea la que va por arriba. Y no se os ocurra poner cola de contacto en la cremallera o os quedará inservible. Llegados a este punto tendremos piezas como esta. Como podéis ver, ya le hemos hecho las líneas horizontales, además del contorno redondeado que hicimos usando la Dremel. Este procedimiento se ha seguido en todas las piezas, como por ejemplo la que os muestro ahora del torso, en la que aún no le hemos cortado la cremallera. Voy a explicar cómo hicimos para realizar las líneas horizontales que cruzan el torso y la de las hombreras. En un principio pretendíamos usar la Dremel con un cabezal muy delgado para hacer estas líneas, pero el resultado no nos convencía y además costaba muchísimo de realizar líneas rectas con una máquina tan pesada. Así que buscamos una alternativa que fuera fácil. Lo único que necesitamos es la goma eva, un cúter y un secador o una decapadora que siempre os irá mejor. Es fácil. Repasamos con el cúter las líneas que marcamos en lápiz y lo que es más importante, debéis hacer poca presión. No queremos cortar la goma eva, simplemente la queremos marcar. Así que nunca, bajo ninguna condición, debéis llegar a cortar la goma eva hasta el fondo. Una vez tenemos todas las líneas repasadas con el cúter bien flojito, cogemos el secador, la decapadora, la que sea, y comenzamos a darle calor. Pasados unos segundos podréis ver cómo la goma eva comenzará a cambiar, de manera que las líneas van a tener más profundidad y se van a ver con más claridad. El siguiente paso, tras marcar las líneas, será usar el método del cúter y el secador, y el de la Dremel para crear marcas para las piezas que emulen heridas de batalla, cortes, lo que veáis. Para ello, con un lápiz, dibujamos la herida sobre la goma eva hasta que estemos contentos con la forma que le hayamos dado. Antes de ponernos con las heridas definitivas, siempre es mejor practicar en un trozo de goma eva sobrante, como nosotros hicimos. Repasamos los bordes de la herida usando un cúter sin cortar la goma eva del todo y le aplicamos calor para que se expanda. Lo siguiente será tomar la Dremel con un cabezal pequeñito y puntiagudo para vaciar la herida por dentro. No debéis, como siempre, apretar mucho para no agujerear la goma eva. Queremos vaciar, pero sin atravesarla. Pulimos todos los detalles cortando las partes sobrantes y si queréis le podéis volver a aplicar calor. Pero bueno, este sería el procedimiento básico que hemos usado para crear todas las heridas de nuestra armadura. Finalmente, tendréis una pieza parecida a esta. Aquí, como podéis ver, nosotros enganchamos la parte del torso con la de las sombreras usando más cola de contacto. Y bueno, al ver que quedaba una estructura muy plana en el pecho y que no nos terminaba de gustar, decidimos aplicar calor con el secador. Y utilizando el puño para hacer presión, dimos forma de pectoral para que no quedara todo tan plano. Por último, que tampoco lo hemos enseñado, también pegamos a la parte del torso los tirantes que podéis ver en la imagen y que sacamos utilizando los patrones del vídeo anterior. Estos tirantes son 3 tiras de goma eva pegadas entre sí para conseguir que tengan un buen volumen. Si no, pues se creaban unos huecos entre los hombros y la hombrera que no nos terminaban de gustar. Y hasta aquí la segunda parte de este vídeo tutorial. Espero que os esté gustando y que os sirva y nos vemos en el siguiente y último vídeo donde vamos a hablar sobre imprimación, pintura y textura. Así que hasta entonces, que os vaya bien.